Bienvenidos a nuestro programa Estilo Saludable. Hoy tenemos a especialistas en diferentes áreas médicas que nos hablarán sobre temas importantes. Iniciaremos con la doctora Aida Sánchez, otorrinolaringóloga, quien nos hablará sobre los síntomas más comunes para acudir al otorrino. Luego tendremos al doctor Serafín Álvarez, urólogo, quien nos informará sobre la incontinencia urinaria y cómo abordar este problema de forma efectiva. Posteriormente, el doctor Hernando Paul Moya, reumatólogo, nos hablará sobre la espondilitis anquilosante, una enfermedad que afecta a muchas personas y de la cual es importante estar informados. Finalmente, contaremos con la presencia del doctor Leandro Fernández, médico internista, ecografista y director del Laboratorio de Ecografía Vascular, quien nos guiará en una jornada de prevención cardiovascular, compartiendo consejos y recomendaciones para cuidar nuestro corazón. No te despegues de la señal de Canal I y disfruta de esta hora de Estilo Saludable. Amigos de Estilo Saludable, nos encontramos en el Grupo Médico Las Acacias en compañía de la doctora Aida Sánchez, quien es otorrinolaringólogo. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí. Hablaremos sobre cuáles son los síntomas más comunes para acudir a la consulta. Okay. Eso va a depender mucho de la edad de nuestro paciente. En principio hay que recordar que los otorrinolaringólogos somos los especialistas encargados de todas las patologías inherentes al oído, nariz, garganta, que incluye la faringe y la laringe, y en muchas oportunidades cabeza y cuello. Okay. Entonces, haciendo la diferenciación desde cada parte anatómica, hablando de la nariz, el motivo de consulta más frecuente es la obstrucción nasal. Por supuesto, dependiendo de la edad de nuestros pacientes, pensaremos en un diagnóstico o en el otro. Desde el punto de vista de la audición, uno de los motivos más frecuentes es la sensación de oídos tapados o la pérdida paulatina de la audición. Dependiendo, por supuesto, de la edad del paciente, pensaremos en un diagnóstico o en otro. En cuanto a la garganta, que involucra la laringe y la faringe, puede ser la disfonía y el dolor de garganta, que es bastante típico. Y en cuanto al cuello, pues la presencia de masas, que pueden ser ganglios o masas tumorales, que queda a la orden del otorrinolaringólogo establecer cuál es el posible diagnóstico de este paciente. ¿En qué situaciones es de emergencia? Depende de igual manera del sitio anatómico que estemos hablando, pero por ejemplo los sangrados son un motivo de consulta de emergencia. Por ejemplo, un sangrado por los oídos, debes acudir de inmediato al otorrinolaringólogo. Sangrado por la nariz, importante, escupir sangre, es decir, sangrado por la boca. Hablando de la audición, por ejemplo, la pérdida súbita de la audición, este paciente que de un momento a otro deja de escuchar, es un motivo de consulta por emergencia. ¿Okay? En cuanto a los sangrados, vamos a ir por parte como dijiste. ¿Qué puede ocasionar un sangrado en el oído? Por ejemplo, una infección. Okay. Una infección del conducto auditivo externo, esa laceración del epitelio del conducto auditivo externo te puede generar sangrado. Una otitis media hemorrágica te puede de igual manera generar sangrado, o en el caso que menos esperamos, un tumor. Okay. Una lesión ocupante de espacio o una masa que queda en función de nosotros determinar de qué se trata. En cuanto a la nariz, puede ser de epistaxis, ¿okay? Que puede ser de causas vasculares por congestión severa de la mucosa o algún trastorno de la coagulación que tiene esa expresión a través de la nariz. Igual una emergencia hipertensiva puede tener una expresión a través de la nariz. ¿un traumatismo? Un traumatismo, por supuesto, es una cosa súper importante. Es un traumatismo en el oído, puede generar también sangrado, y eso es un motivo de consulta de emergencia en el otorrino. Siempre la unilateralidad es importante que los pacientes lo entiendan como una emergencia, ¿ok? Porque de pronto si sangramos por las dos fosas nasales, yo lo pudiese atribuir a una emergencia hipertensiva, o el mismo tema de la congestión de la mucosa nasoseptal, pero la unilateralidad, bien sea obstrucción nasal unilateral o sangrado unilateral, es para nosotros un síntoma súper importante y hay que investigar muy bien de qué se puede tratar, porque las lesiones tumorales es algo de lo que siempre tenemos que pensar que puede existir, y es importantísimo para nosotros hacer ese diagnóstico. Poniéndote un caso, en casa que tenemos pequeñitos y a veces suelen introducirse cosas en los oídos, palitos de oído, las llaves, algún juguete que sea muy pequeño, ¿es un motivo de consulta de emergencia que pueden hacer los padres? Claro, si queda introducido adentro, naturalmente sí, pero en general, por supuesto, el hecho de que un pequeñito, las llaves no son de adultos, a los niñitos no los metamos en eso, pero si por ejemplo un juguetico o un pedacito de papel, los niños siempre te lo van a decir. Okay.
Afortunadamente, está la membrana timpánica que separa el oído medio del conducto auditivo externo, y tal vez es una emergencia que compromete menos la vida, por así decirlo, del niño que un sangrado, por ejemplo, un sangrado nasal. Entonces, a los papás les preocupa muchísimo y a veces salen de madrugada porque el niño se mete algo en el oído. Ahí pudiéramos esperar que amanezca e ir a la consulta, salvo que sea, por ejemplo, un cuerpo extraño orgánico animado, en este caso un animalito, que obviamente el sonido no te va a dejar vivir ni te va a dejar dormir, pero los cuerpos extraños que son frecuentes en los niñitos o algunos pacientes, a lo mejor con algunas comorbilidades demenciales, pudieran de forma sin querer, por así decirlo, introducir algún cuerpo extraño en su oído. Es un motivo de consulta de emergencia para el otorrino. ¿Se diferencian los síntomas entre los niños y los adultos? 100%. ¿Sabes qué? En algunos momentos se estableció que los niños eran como adultos pequeños, ¿no? Y eso hay que quitarnos esa idea, porque en realidad los niños son adultos en formación, por así decirlo, ¿no? Entonces, niños que están creciendo, y toda la clínica, la epidemiología, las posibilidades diagnósticas son diametralmente opuestas cuando es un niño y cuando es un adulto. O sea, tu abanico de posibilidades diagnósticas cuando es un niño cambia completamente si es un adulto, porque los adultos tomamos muy en cuenta los hábitos psicobiológicos, si fuma o no, a qué se dedica, a qué se ha dedicado en los últimos tiempos, si ha tenido infecciones virales, respiratorias. Entonces hay que hacer como todos esos engranajes. En los niños a lo mejor hay menos historia anterior, pero epidemiológicamente, por ser niños, pensamos en otras cosas. Entonces, por supuesto que todo el esquema se nos cambia cuando es un niño y cuando es un adulto, y por supuesto el otorrino está preparado tanto para ver niños como para ver adultos. Amigos, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Sigo en compañía de la doctora Aida Sánchez, otorrinolaringólogo. Estamos conversando sobre esos síntomas más comunes pues que las personas tienen al momento de acudir a la consulta. Dejamos al aire, doctora, el factor genético, las alergias, en cuanto a si tenemos padres, hermanos que están desarrollando alergias o que desarrollaron alergias durante su infancia y adultez, ¿puede ser un factor en cuanto a la consulta? Sí, definitivamente sí. Los procesos alérgicos, o sea, las alergias que nosotros evaluamos, en este caso las rinitis alérgicas, forman parte de una familia de patologías concernientes a la parte inmunológica, ¿okay? Las inmunopatologías. Generalmente las alergias, así como el asma, por ejemplo, pueden tener un factor familiar. Sin embargo, existen exacerbantes que son multifactoriales. Entonces, a veces, dependiendo del paciente, las alergias pueden ser de difícil manejo, pero una vez que tú controlas y determinas exactamente cuál es el desencadenante, que en este paciente, que puede ser niño o puede ser adulto, desencadena, valga la redundancia, todos estos síntomas, pues cuando tú logras determinarlos y controlarlos, definitivamente la calidad de vida del paciente mejora muchísimo. Muchas veces los pacientes piensan o acuden a la consulta con la idea prediseñada de que las alergias o los síntomas alérgicos, que básicamente son los mismos, congestión nasal, rinorrea, que es el moco hialino, obstrucción nasal, mucho prurito, son quirúrgicos, y no necesariamente es así. De hecho, las guías establecen que el último eslabón del tratamiento de la rinitis alérgica es la cirugía, pero ya tenemos que haber agotado todo el arsenal de herramientas desde el punto de vista médico, ¿okay? Y el control de los factores ambientales para que este paciente pueda minorar sus síntomas. Y naturalmente, una vez que se pueden atenuar los síntomas, el paciente va a tener calidad de vida y no es necesario que vaya a un quirófano. Entonces esto involucra pues una evaluación exhaustiva del otorrino, muchas veces en conjunto con el inmunólogo y el alergólogo, para poder controlar todo lo que son los factores relacionados con las alergias, bien sean con alimentación, factores ambientales, entre otros. ¿Se puede prevenir el desarrollo de rinitis alérgica? Prevenir no, ¿ok? Pero sí se puede tratar de forma adecuada y óptima. ¿Existe algún producto o algunos productos químicos o fármacos que te desarrollen las rinitis alérgicas? Sí, sin duda, sí. Fármacos no, pero productos químicos, la relación a la exposición con detergentes, insecticidas. Por eso es muy idiosincrático.
Hay pacientes que yo he tenido pacientes que a lo mejor son alérgicos a las chiripas. Okay. He tenido pacientes que son alérgicos a la pimienta, que tal vez no son los más frecuentes a lo mejor desencadenar alergia con el polvo, con el cloro, pero hay pacientes que son expuestos a eso y si no sé que soy alérgica, no sé determinar exactamente cómo controlarlo. Entonces ahí nos apoyamos con nuestros colegas inmunólogos y alergólogos, hacemos las pruebas de alergias y una vez que determinamos cuál es el desencadenante, los pacientes mejoran abismalmente su calidad de vida. Doctora, la automedicación, que nuestra sociedad está acostumbrada a esto, si tiene, ay, no puedo respirar, una gotita, colócate esta gotita. ¿Qué nos recomiendas en estos casos? Fíjate, yo siempre le digo a mis pacientes, yo no estoy en contra, porque yo, sobre todo cuando vemos pacientes pediátricos, yo digo las mamás nunca hacen nada para hacerle daño al niño, claro, ¿no? Siempre es buscando solventar el síntoma que el paciente tiene. Yo siempre le digo a mis pacientes, si el síntoma persiste, tienes que acudir. Es decir, tenemos goticas en las casas descongestionantes. El niño tuvo una crisis alérgica importantísima, a lo mejor típica, ¿ok? Ojitos rojos a lo mejor, congestión nasal. Yo le puse estas goticas en la novena nariz. Si tú ves que mejoran los síntomas, nos quedamos tranquilos. Pero si yo veo que coloco esto, que a lo mejor la pediatra me lo mandó hace mucho tiempo, o el otorrino me lo indicó anteriormente y no mejoro, tienes que acudir porque por alguna razón no está mejorando. ¿Ok? Entonces puede haber algo subyacente, hay que hacer ajustes en el tratamiento. La idea siempre es acudir cuando el síntoma persiste. Usualmente es un síntoma que persiste por más de 2 semanas, es indicación de acudir al especialista, condición sine qua non. ¿El uso excesivo de estas gotas puede traer alguna dificultad en nuestro aparato respiratorio a largo plazo? Sí, sobre todo, ¿ok? Las gotas que son vasoconstrictor ayunas, que no voy a mencionar, ¿ok? Pero que son de prescripción, de compra libre, para los pacientes. Bueno, puedo decir el componente, por ejemplo la oximetosarina, no voy a decir los nombres comerciales. Pero estas tienen la particularidad de ocluir, ¿ok? Los vasos que están, por ejemplo, en la mucosa de los cornetes. Por supuesto, el paciente va a sentir un confort respiratorio momentáneo. Okay. Pero es como yo les explico a los pacientes, tú en el tiempo no le puedes quitar la vascularidad a ningún tejido. Entonces, por ejemplo, estos vasoconstrictores no los podemos dejar por un tiempo permanente porque sí puede causar atrofia de cierta parte de la mucosa de los cornetes. Pero, por ejemplo, los corticosteroides tópicos, por ejemplo el furoato de mometasona, la fluticasona, que tampoco voy a mencionar marcas comerciales, pero esos son los componentes. Si hay estudios que avalan el uso hasta de 2 años de forma continua sin que haya cambios histológicos en el epitelio de esta mucosa. Sin embargo, no porque diga esto, los pacientes, bueno, la doctora dijo 2 años, no, eso es bajo prescripción porque nunca vas a tener un paciente que amerite 2 años de uso. A lo mejor es un paciente que tiene criterios quirúrgicos, pero tiene alguna contraindicación por algún problema cardiovascular, algún compromiso metabólico, oncológico, todo es muy individual. Entonces son pacientes en los que debemos ajustar los periodos en los cuales recibe el tratamiento por un tiempo prolongado tal vez. Pero hay estudios que avalan este uso. Por supuesto, si yo no tengo alguna contraindicación quirúrgica y tengo indicaciones quirúrgicas, yo preferiría operarme que estar 2 años con gotas. Claro, claro. Entonces, bueno, es un poquito hacer esa correlación e individualizar cada caso. Yo siempre digo que suena muy cliché, ¿no? Que tú siempre lo escuchas, pero es que es real. O sea, todos los pacientes son diferentes. Hay pacientes a los cuales hay que hacer ajustes terapéuticos. Y a otros pacientes a lo mejor donde les funciona el mismo tratamiento que recibieron una oportunidad anterior. Y es a lo que hablábamos anteriormente, de repente automedicarse, bueno, me mandaron esto la vez anterior, lo uso, no mejore, acudo, porque por algo no estoy mejorando. Doctora, en cuanto a la higiene, es un motivo de consulta frecuente que tienes tú, que si, no sé, cómo me limpio los oídos, o si tengo mucho moco, cómo me limpio la nariz. Ok, bueno, son cosas que se manejan de forma muy diferentes porque el tema de la higiene de los oídos, el conducto auditivo externo, que es donde se produce el cerumen, tiene esta capacidad fisiológica de autolimpieza, por así decirlo, ¿no? Hay pacientes que esto de igual manera es muy individual para cada paciente, que son más productores que otros, y de igual forma la configuración del conducto auditivo externo es diferente a un paciente y a otro. Hay pacientes que a lo mejor no son tan productores de cera, pero si tienen un conductico estrecho, bueno, por supuesto que van a acumular cera. Hay pacientes que tienen buenos conductos auditivos de un diámetro bueno, pero producen mucha cera, ¿ok? Entonces, hay pacientes que hay que ver cada 3 meses para ser aspirado de oído, aspirados de cerumen, ¿ok?
Y bueno, básicamente hay pacientes que ya se conocen y yo los veo, por ejemplo, regularmente cada 3 meses. Hay pacientes que una vez al año o una vez cada 56 años, porque ya nos ha pasado que hemos recibido pacientes. Bueno, te puedo mostrar fotos, cualquier cantidad de cerumen que hemos sacado, que a veces adoptan la forma del conducto auditivo externo. Y los pacientes me dicen, doctor, nunca me lo había limpiado. Yo le digo, bueno, te tomará 56 años más. Hay gente que lo limpia una sola vez la vida y no pasa nada. Okay. Por eso digo que es algo muy individual. Y hay pacientes que cada 3 meses los tengo en mi consulta, bueno, pero no te has echado el aceite. Sí, doctor, me lo he hecho, pero siguen produciendo mucha cera. Entonces sí, es un motivo de consulta relativamente frecuente el hecho de tener sensación de oído tapado, que de repente cambia con las posiciones. Es muy típico el paciente que te dice, cuando me acuesto, se me tapa, y si me paro se me tapa, y cuando me agacho lo siento que se me mueve. Eso es muy típico de un otocerumen. Sin embargo, siempre hay que evaluar porque hay otras patologías que te pueden generar síntomas parecidos, pero es relativamente frecuente. Y bueno, la limpieza básicamente es la aspiración del cerumen y el mantenimiento con aceite mineral, que lo mandamos 1 o 2 veces a la semana, dependiendo, como le digo, de la producción que el paciente tenga. ¿Y de la nariz? Fíjate, no es normal y no existe exactamente una forma de limpiar la nariz por los mocos, porque la idea es que no tengamos tanta secreción que amerite esto, ¿no? Yo he tenido pacientes que me dicen, voy a ir a su consulta porque usted me aspira los mocos. Yo, no, eso no puede. Y que si tienes mucha secreción es otra cosa, porque a lo mejor tienes una rinosinusitis aguda y bueno, tienes mucha producción de rinorrea, de secreción nasal. Pero lo ideal es que el paciente no tenga tanta rinorrea. Entonces aquí tenemos que utilizar tratamiento sistémico, ¿ok? Antihistamínicos, antileucotrienos, dependiendo del caso, y los lavados nasales, que son una de mis cosas favoritas, porque me encanta como esta turbulencia del agua, de la solución salina que limpia toda la correa nasal, ventila los senos paranasales. Entonces es súper chévere. O sea, eso de que vamos a ir al otorrino para que me aspire la nariz, no, la idea es que no produzcas tanto moco, y para eso sí tienes que venir al otorrino y que nosotros te indiquemos pues el tratamiento probablemente sistémico o tópico para que no haya tanta producción de moco. Doctora, para finalizar, ¿cada cuánto deberíamos ir al otorrino? Depende del síntoma que tengas o del diagnóstico que ya tengas. ¿Ok? Si por ejemplo es por tapones de cera, dependiendo de la producción, yo tengo pacientes que los veo cada 3 meses, luego cada 6 meses, los veo cada 1 año o cada 56, o sea, eso va a depender de lo que el paciente tenga. Si eres a lo mejor un paciente que tiene una hipoacusia neurosensorial con o sin criterios para la utilización de auxiliares auditivos, hay pacientes que no les gusta mucho el tema de usar los auxiliares y si a lo mejor vemos que no es tan severo, digo, vamos a hacer 1 año el control, ¿ok? En este sentido el control sería anual, ¿ok? Si es una paciente con una rinosinusitis, como me estabas comentando anteriormente, los pacientes con rinosinusitis a veces hacen crisis episódicas 1 o 2 veces al año. Entonces, si eres uno de esos pacientes, puedes acudir 1 o 2 veces al año cuando sientes que los síntomas son tan severos que el tratamiento previamente indicado no te funcionó. En algunas oportunidades hay que indicar antibióticos y eso tiene que ser bajo la consulta. Así es. ¿Okay? Doctora, llegamos al final, tus redes sociales y puntos de contacto. Muchísimas gracias. Mis redes sociales en Instagram, @otorrinosanchezgago, y el teléfono de contacto 0412-611-0874. Estamos a plena disposición y a la orden aquí en el Grupo Médico Las Acacias. Doctora, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal I. Continuamos con más información en Estilo Saludable y en esta oportunidad me encuentro con el doctor Serafín Álvarez. Él es urólogo y estaremos conversando acerca de la incontinencia urinaria. Doctor, gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Sí, bueno, gracias a ustedes por permitirme conversar de este tema que es bien importante tanto para el hombre como para la mujer. ¿En qué consiste la incontinencia urinaria? Bueno, fíjate, lo normal es que el ser humano orine por las vías naturales y de manera voluntaria. La incontinencia urinaria entonces se define por la salida de orina involuntaria, ¿de acuerdo?, por las vías naturales. Sin embargo, pueden haber salida de orinas por otros niveles o sitios del cuerpo que también son pérdidas involuntarias de orina, pero corresponden a otro tema, ¿de acuerdo?, a fuga de orina, fístula de orina, etc. Ahora, la incontinencia de orina afecta tanto al hombre como a la mujer. Es mucho más importante y frecuente en la mujer, pero digamos que en ambos casos para el paciente es muy importante. ¿Qué lo causa, doctor? Bueno, fíjate, si lo enfocamos por sexo, digamos que en el hombre generalmente son problemas dinámicos del vaciado de su vejiga, casi siempre ocasionados por problemas prostáticos, casi siempre.
Ahora, en la mujer, que es desde el punto de vista clínico, donde es más importante un problema de incontinencia de orina, la causa suele ser fundamentalmente una debilidad del piso pélvico. ¿De acuerdo? Aunque una simple infección urinaria puede dar una incontinencia de orina en la mujer. En algunos casos hay algún antecedente quirúrgico, eso puede ocasionar pérdida de orina de manera involuntaria por los genitales externos, que luego de estudiar al paciente uno determina qué tipo de incontinencia o pérdida de orina es, digamos de manera genérica, si lo tratamos como una pérdida de orina involuntaria. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los diferentes tipos de incontinencia urinaria? Bueno, fíjate, hay fundamentalmente dos, si nos seguimos enmarcando en el caso de la mujer, el por urgencia y la incontinencia de orina de esfuerzo. Okay. Ahora, puede aparecer una paciente que te diga, yo estoy perdiendo orina por mis genitales de manera involuntaria. Repito, perdiendo el interrogatorio, el examen físico, los antecedentes de ese paciente, pudieras tener una incontinencia de orina que no tiene que ver ni con el esfuerzo, ni con un problema de debilidad de piso pélvico o de urgencia. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, doctor? Bueno, es una pérdida involuntaria de orina. Por ejemplo, en el caso de la incontinencia de orina de esfuerzo, es la paciente que te dice, mire, yo no me da tiempo llegar a la poseta. Okay. Llego y se me sale la orina. Okay. O tengo que estar orinando cada momento y en ocasiones pierdo orina. Eso orienta hacia la incontinencia de orina por urgencia, que las causas pueden ser más bien neurológicas, infecciosas, medicamentosas, etcétera, por estrés. Se tiene que ver también inclusive con la actividad de la persona. Pero otros síntomas que caracterizan a otra incontinencia, al otro tipo fundamental, es de esfuerzo. Okay. Es la paciente que viene y dice, mire, yo pierdo orina cuando me levanto de la cama, por ejemplo. O sea, Cuando alzo algún peso, cuando estornudo, cuando toso, cuando me río, cuando hago algún tipo de esfuerzo. Eso desde el punto de vista clínico ya se tiene una orientación cuál puede ser el tipo de incontinencia que tiene la paciente. Ahora, a partir de allí entonces se genera una serie de estudios que va a precisar con absoluta seguridad de cuál es el problema. ¿Cómo haces ese diagnóstico? Bueno, en el caso, generalmente se empieza por un examen de orina, por ejemplo, simple y un urocultivo, es decir, un estudio bacteriológico de la orina para descartar que no haya un proceso bacteriano que puede en todos los casos, si no explicarlo del todo, pero empeorar cualquiera que sea el problema básico que tenga. Posterior a eso, lo que se suele hacer es un estudio, por supuesto, el examen clínico de la paciente, el examen físico de la paciente, porque con solo examinar la parte genital uno puede determinar si hay un proceso de debilidad del piso pélvico, si hay algún tipo de prolapso, qué grado de prolapso tiene, etc. Y posterior a eso, entonces se hace un estudio urodinámico. Okay. Y el estudio urodinámico puede ser desde muy sencillo, como una simple cistometría con presión de flujo urinaria, o puede ser un estudio más avanzado, flujo, presión con presión de flujo urinaria. Hay casos muy complicados que tienes que llegar hasta la videourodinamia. El estudio que se le proponga al paciente va a depender de la claridad o facilidad o dificultad que presente para su diagnóstico. ¿Existen factores de riesgo que pueden ser detonantes para desarrollar incontinencia urinaria? Sí. Si seguimos en el plano de la incontinencia por debilidad del piso pélvico, uno muy importante es la multiparidad. Okay. Por ejemplo, la mujer, y sobre todo si han sido partos naturales, partos vaginales, etcétera, porque eso debilita el piso pélvico. Y entonces eso puede ser una causa, digamos que es muy importante para este tipo de pacientes. ¿Puede afectar a cualquier tipo de edad? Sí, porque también hay problemas constitucionales. Lo habitual es que la incontinencia de orina se diagnostique con más frecuencia, la presente con más frecuencia la mujer multípara, generalmente mayor de 35, 40 años, y que va, por supuesto, avanzando en la edad porque hay una pérdida natural
de la consistencia o resistencia del piso pélvico que se va perdiendo con la edad, con la ausencia hormonal, etc. Pero sí se puede diagnosticar. Lo que suele suceder es que cuando llega una muchacha joven con una incontinencia de orina, generalmente las causas se van para otro lado, que si una infección urinaria, que si una litiasis en la vejiga, un problema asociado neurológico, etc. La causa del problema sí tiende a ser diferente a cuando es una paciente de mayor edad, pero a todas las edades puede haber incontinencia de orina. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? El tratamiento va desde muy sencillo, como tratar una infección urinaria, por ejemplo, en el caso que sea una infección urinaria, hasta una cirugía que tenga necesidad de hacer la paciente, e incluyendo entre esa cirugía una reconstrucción del piso pélvico, con cura de algún prolapso de órganos pélvicos que tenga la paciente. Entonces, fíjate, el diagnóstico, una vez preciso, va a determinar cuál es el tratamiento. Y el tratamiento, como te digo, puede ser muy variado. Hay, por ejemplo, pesarium, hay ejercicios del piso pélvico, hay neuroestimulación del piso pélvico. Hay una gran variedad, un arsenal terapéutico bien importante y bien amplio, que si se adecua de manera correcta a la magnitud del problema, se puede solucionar. Sí, casi siempre eso, diría que un altísimo porcentaje es efectivo. Doctor, para finalizar, ¿se puede prevenir el desarrollo de incontinencia urinaria? Bueno, no es tan fácil, pero sin embargo, una paciente atlética que haga ejercicio, que tenga una construcción del piso pélvico y con ejercicios perineales adecuados, probablemente va a fortalecer su piso pélvico, que le va a permitir de alguna manera. Otra cosa que sí es muy importante prevenir, las infecciones urinarias, y eso tiene una gran cantidad de indicaciones que puede hacer que realmente se prevenga, que van desde el consumo de agua con una habitualidad urinaria, pasando por el aseo, por las relaciones sexuales con algunas condiciones previas, etcétera. Una gran cantidad de cosas que si evita las infecciones urinarias, evita el problema de incontinencia urinaria cuando esa es la causa, por ejemplo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir el conocimiento con toda la audiencia. Sus redes sociales y puntos de contacto. Mi teléfono 0412-222-8043. Gracias, doctor. Más gracias a ustedes. Nuestras redes sociales, @estilosaludable_piso, canal I. Amigos, estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable y estoy en compañía del doctor Hernando Paul Moya, quien es reumatólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Hablaremos sobre la espondilitis anquilosante. ¿En qué consiste esta patología? Es una enfermedad poco conocida, lamentablemente poco conocida porque es bastante frecuente. Se calcula que aproximadamente un 1% de la población tiene esa enfermedad, pero obviamente no se diagnostica. El problema radica en que muchas veces el mismo médico o los mismos profesionales desconocen la patología. Entonces obviamente eso aumenta los riesgos de que el paciente no reciba tratamiento adecuado en la oportunidad que deberían recibirse. Porque a veces se deja pasar el tiempo, los años, y es una enfermedad que puede tener complicaciones severas. Esas complicaciones implican compromisos sistémicos, es decir, puede afectar corazón, puede afectar riñones, puede afectar la parte neurológica, puede afectar el ojo y por supuesto la parte pulmonar, porque disminuye la capacidad cardiopulmonar para que una persona lleve una vida relativamente saludable en el transcurso de los años venideros. ¿Qué lo causa, doctor? No hay una causa conocida. Bueno, muchas de las enfermedades, ustedes saben, muchas de las enfermedades nadie sabe que las produce, excepto cuando hay una causa infecciosa. Pero en este caso se sabe que están asociadas a trastornos de tipo inmunológico, que son realmente el detonante de las manifestaciones clínicas. ¿Se puede desarrollar a través del tiempo o ya es una condición netamente genética? Es una condición netamente genética, aunque no todos los familiares en un grupo determinado van a tener la enfermedad.
pero hay una especie de predisposición genética en el grupo familiar y hay marcadores genéticos que dicen si la persona tiene esa predisposición, como ocurre con un marcador genético que se llama HLA-B27, que es determinante en esta enfermedad. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de esta patología? El más frecuente es el dolor de espalda, la lumbalgia o la dorsalgia, más que lumbalgia, dorsalgia, es decir, más en la parte alta de la columna que en la parte baja de la columna. Pero en la pelvis, con mucha frecuencia hay dolor y produce una condición que se llama sacroiliitis. La sacroiliitis es inflamación de la articulación sacroilíaca y es un marcador prácticamente determinante de la enfermedad. Al parecer, estos síntomas es posible que se pueda confundir con otro tipo de patología. Es muy frecuente que se confunda. Una cosa es el dolor lumbar inflamatorio y otro es el dolor lumbar mecánico. El dolor lumbar inflamatorio es característico de esta patología. ¿En qué consiste que sea inflamatorio? Que el inflamatorio no mejora con el reposo. En cambio mejora con la actividad, el dolor inflamatorio. A diferencia del dolor mecánico, que es un dolor que sí mejora con el reposo. Ya con eso uno tiene datos suficientes para pensar en la condición, si es inflamatoria o no. En las espondilitis anquilosantes o en las variantes que hay, que son como 6 variantes, lo característico es que haya inflamación. Es decir, que el paciente generalmente a predominio nocturno tenga dolor en la espalda. Y que ese dolor no mejore aunque esté acostado. ¿Cuáles son las otras variantes, doctor? Ahí se describen entre 5 y 8 variantes. Está la artritis psoriásica. La psoriasis puede producir una forma de espondilitis anquilosante que es como el denominador común final. Pero realmente las otras patologías hay lo que se llama la artropatía enteropática. La artropatía enteropática viene determinada por infecciones intestinales o por diarrea, a veces diarrea con moco, con sangre, y se describen enfermedades como la rectocolitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que dan esos mismos síntomas, pero dan dolor lumbar y terminan en una espondilitis anquilosante. Hay una enfermedad muy común que son las artritis reactivas. Las artritis reactivas se producen después de una infección intestinal o urológica. También puede verse después de infecciones vaginales por clamidia. Se llaman artritis reactivas y terminan produciendo una variante de estas enfermedades que se llaman seronegativas porque las pruebas de artritis son negativas. Doctor, ¿cómo hace el diagnóstico de la espondilitis anquilosante? Básicamente por la clínica. El dolor lumbar es característico. El dolor del tipo dorsal es característico por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Pero también en algunas oportunidades se acompaña de artritis periférica. Por eso hay 2 grandes variantes. Una que es la forma espondilítica cervical o axial se llama, que es la que afecta a la columna, y otra que es la periférica, y por eso se habla de espondiloartritis seronegativa, porque la prueba de artritis es negativa. Pero con el término que más se utiliza es el de espondiloartritis en general. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento, doctor? Lo primero es la actividad física. En esta enfermedad es muy importante que la persona se mantenga activa. El sedentarismo pone peor los síntomas, y los AINES, o sea, los denominados antiinflamatorios no esteroideos, es la primera opción, lo que uno más utiliza porque sirven como un calmante, pero no ayudan a detener la enfermedad, ayudan a paliar los síntomas, más nada. Luego están la verdadera terapia que ha revolucionado el pronóstico de estas patologías, que es los denominados productos biológicos, que muchas personas hablan de unas vacunas biológicas. Eso no existe, el término, pero la gente lo conoce como tal. Y son productos fundamentalmente denominados anti-TNF que son muy efectivos.
Ahí está el etanercept, está el infliximab. Básicamente esos dos que son los que más se consiguen. Doctor, si el diagnóstico no se hace a tiempo y el tratamiento no se realiza a tiempo, ¿cuáles son las complicaciones? Lo más importante es la discapacidad. Esta es una enfermedad que va incapacitando al paciente. Va aumentando la lordosis lumbar, llega un movimiento en que todas las vértebras se van uniendo unas a otras y limitan o restringen por lo menos los movimientos de flexión, de extensión, los movimientos de torsión en general de la columna, y obviamente la persona va disminuyendo de estatura, la expansión torácica va disminuyendo notablemente y puede ocasionar problemas tanto respiratorios como cardiovasculares, porque producen también lesiones a nivel cardíaco. Entonces no es una enfermedad que es nada más la coyuntura. Claro. Es una enfermedad sistémica con potencial para llevar a la muerte temprana. Se calcula que una persona que no reciba el tratamiento adecuado disminuye la vida en aproximadamente 10 a 15 años. No solamente la calidad de vida, sino la vida en general. Y la calidad de vida es muy importante porque esta es una enfermedad que le da a los jóvenes. Generalmente la persona piensa que la artritis es una enfermedad de viejos. Claro. Esta no, esta es una enfermedad que comienza normalmente entre la segunda y la tercera década de la vida. Y desde entonces comienza a limitar la actividad en la etapa más productiva de la gente. Sus redes sociales y puntos de contacto, doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? Estoy en el Instituto Médico de la Floresta, en la Avenida San Carlos, en el segundo piso, consultorio 208. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso, Canal I. Estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso, Canal I. Yo me encuentro en compañía del doctor Leandro Fernández, médico internista y especialista en ecografía avanzada. Doctor, gracias por recibirnos el día de hoy. Hola, muchísimas gracias, especialmente por estar aquí, con un cordial saludo para ti y para la audiencia. Doctor, cuéntanos un poco acerca de qué va este estudio. Estamos haciendo una jornada de prevención cardiovascular. Siempre, lo reza el dicho, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Claro. Entonces, con estos exámenes, con estos aparatos muy especiales que nosotros tenemos, podemos observar el interior de las arterias de nuestro cuerpo. Y hay protocolos ya internacionales que nos permiten decir que si las arterias carótidas que están en el cuello, que van al cerebro, están normales, todo va bien. Hay la arteria aorta abdominal y luego están las arterias femorales de las piernas. Sabemos que cuando hay enfermedad, bien sea de origen genético, familiar, por otras enfermedades como el colesterol alto, poco ejercicio que haga el paciente, esas arterias se inflaman internamente, y mientras se inflaman o se les adosa allí una placa de colesterol o de calcio, entonces eso aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, si nosotros evaluamos estas zonas, nosotros podemos indicar tratamiento preventivo para que el paciente no tenga una trombosis cerebral libre o un infarto del miocardio, un infarto cardíaco. ¿Qué diferencia este estudio de ecografía avanzada a otras? Bien, el término ecografía avanzada, ese término, yo podría decir que en Venezuela lo acuñamos nosotros en nuestro servicio por allá, por el año 97 más o menos. Y la diferencia entre la ecografía convencional y la ecografía avanzada son los software que tienen los equipos, la forma de procesar las imágenes y la forma de obtener información. Entonces, dentro de la ecografía avanzada hay una serie de procesamientos, como son el Doppler, como son el Doppler de amplitud o Power Doppler. Tenemos la ecografía tridimensional y tenemos otro tipo de ecografía que nos permite, repito, obtener más información más detallada y con cambios que se detectan más precozmente. O sea, que podemos decir que estas son las ventajas, algunas de las ventajas. Estas son las ventajas, que tenemos entonces equipos más sofisticados que nos dan más información, así de sencillo. ¿Qué casos estamos viendo el día de hoy en esta jornada? Hoy en esta jornada hemos visto pacientes con familiares que han tenido enfermedad cardiovascular y ellos mismos
padecen de colesterol, padecen de triglicéridos altos. Otras personas vinieron sencillamente para saber si había riesgo. Así que hemos encontrado a lo largo de nuestro día, que no ha terminado todavía, gente que salió muy bien, pero muchos pacientes salieron con alteraciones, los cuales dentro de todo me alegro de haberlas detectado precozmente y se les puede entonces comenzar un tratamiento preventivo. ¿Cómo es el protocolo al momento de realizar estos ecos a los pacientes? Esto es muy sencillo en realidad, si uno ya pues tiene los equipos y tiene la experiencia. En mi caso particular tenemos más de 35 años haciendo estas cosas. ¡Wow! Entonces se hace mucho más rápido. Nosotros acostamos al paciente, es un examen que no tiene ningún tipo de dolor. Se coloca un gel en la zona que vamos a examinar. Ese gel permite que el ultrasonido pase fácilmente y luego pasamos un aparatico que lo llamamos transductor que lleva la imagen al aparato, al ecógrafo y hacemos la interpretación. Es un examen rápido, es un examen de pesquisa, de investigación. Okay. Si encontramos algo alterado, recomendamos la realización de un estudio más profundo, con más mediciones, con más información, repito, que se puede obtener del examen. ¿En qué áreas de la medicina se puede aplicar esto? Sabemos que el de la jornada de hoy es a nivel cardiovascular. Todo. En este momento no hay órgano del cuerpo que no pueda ser examinado con ultrasonido. Y de hecho, pues nosotros estamos, para la semana entrante tenemos un curso muy especial. Tenemos muchos médicos que van a venir de diversas partes de Venezuela con nosotros aquí en el Instituto Médico La Floresta. Y precisamente vamos a hablar de ecografía de pulmón, de corazón, de abdominal, buscar si hay trombosis en las piernas, varices. Todo se hace hoy día con ecografía y hay una tendencia mundial de que la ecografía lo llaman el estetoscopio del futuro, pero no es del futuro. Hoy día el estetoscopio que toda la vida hemos usado, todavía hoy se día usa. que se usa, sigue siendo válido. Pero ahora estos equipos grandes, como lo ves aquí, ahora son tamaño miniatura, del tamaño de un celular, Wow. que permite que el médico lo cargue en el bolsillo y haga el examen que necesita. ¿Qué Entonces, contraindicaciones, doctor, tenemos al momento de realizar estas ecografías? Qué buena pregunta. Ninguna. La ecografía en más de 70, 80 años que se usa en medicina, 70 años, no ha demostrado nunca ningún efecto colateral, indeseable, deleterio, ni siquiera en los bebés, que es lo que uno diría se alteraría la genética. En el embrión se hace la ecografía fácilmente, muy pequeñito, solo que ahí preferimos no utilizar toda la energía, toda la potencia para prevenir no ser el primer médico que causa un daño. Claro. Pero en 70 años no hay daño, no hay ningún problema, no hay contraindicación. ¿Qué diferencias hay en los ecos 3D a los ecos convencionales? Ok, los ecos convencionales trabajan en dos dimensiones. Trabajamos y hacemos cortes moviendo la mano y hacemos cortes en longitudinal, en transversal. La ecografía 3D, dentro de todo un volumen de imagen, coloca el órgano. Nosotros hacemos ecografía 3D de vesícula o de carótidas, pero los obstetras tienen todo esto, su 3D, para el producto fetal, para el bebito. Y eso nos permite ver las superficies, profundidades, una creación más, una representación mejor en pantalla, más próxima a la realidad. Forma parte de la ecografía avanzada, ser 3D, 4D, y los obstetras manejan inclusive una técnica de 5D y 7D, Wow. dependiendo de lo que están utilizando. Doctor, desde tu experiencia entre tantos años de trayectoria, ¿cómo ha avanzado la tecnología en estos dispositivos? Es asombroso, asombroso. En el pasado eran unas máquinas gigantes como la computación. Las computadoras de antes llevaban 2 cuartos de máquina, Claro. y ahora las llevamos en un teléfono celular y son computadoras poderosísimas. Entonces la ecografía ha avanzado con la computación. Entonces ha permitido que los equipos sean más potentes, que den más información. Algunos siguen siendo grandes, depende de lo que uno quiera hacer, pero ahora también hay equipos miniatura. Va avanzando enormemente. Y uno, cuando ve hacia el pasado, ¿cómo hacía yo ese diagnóstico hace 30 años? Cuando comparo las dos imágenes, Claro. ¿no? Cuando comparo las dos imágenes. Muy en serio, pero muy en broma. Nosotros le decimos imagenología porque se ven imágenes. Pero según la Real Academia, en algunos países lo llaman imaginología, porque yo me imagino.
imagino que es lo que hay allí. Doctor, muchísimas gracias por estar con Muy nosotros bien. en nuestro programa, por recibirnos en su consultorio. Tus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la más importante es DR de doctor. Entonces, doctor.Leandro Fernández pegado, .sonoimagen, que es una escuela internacional que tenemos. Ok. Y enseñamos entonces online y hacemos cursos presenciales en los diversos países del mundo. A veces estamos en lugares exóticos, como en el medio, en los países árabes o Medio Oriente o Europa Oriental, pero también en Colombia cerquita. Esas son las redes. Nuevamente gracias. Bien. Amigos, con el doctor Leandro llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por la sintonía. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, @estilosaludable_piso canal y en mi cuenta personal, @Carlita Blanco. Los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana acá en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.